Hermanos, Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá, con el gusto de poder compartir con ustedes un estudio bíblico más con el Catecismo Mayor de Westminster en este momento, con la pregunta número 41, perdón, la pregunta número 71, pregunta número 71, bien, sí, la pregunta número 71 que dice lo siguiente, dice, ¿cómo es la justificación un acto de la libre gracia de Dios? Hermano, voy a pedirle por favor que nos dirija en una oración para poder entonces formalmente eh, empezar a desarrollar el estudio en la noche de hoy. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu infinita gracia, por tu amor hacia nosotros. Te pedimos que nuestras mentes, nuestras almas se concentren en toda la belleza, todo el esplendor de lo que significa que tú nos has traído esa gran salvación a nosotros, quienes estamos, que nos estamos en un mundo de pecado y nos has rescatado, nos has salvado de entre la muchedumbre humana para ser salvos, para ser justificados ante ti. Gracias, Padre, por tu gran amor que ha sido derramado sobre nosotros en el nombre de Jesucristo. Gracias, te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta pregunta número 71, al igual que la pregunta número 70 que estuvimos desarrollando la semana pasada, está en armonía con el capítulo 11 de la confesión de fe de Westminster. En este capítulo 12 tenemos que el tema de la justificación es tratado en 6 secciones. ¿Por qué? Porque es un tema amplio. La misma pregunta de, la, de esta noche, estamos viendo también que es un tema en desarrollo bastante extenso. Pero quiero leer brevemente, antes de iniciar eh, con el estudio de hoy, leer las dos primeras secciones de la Confesión de Fe de Westminster, que dice: a quienes Dios llama eficazmente, también los justifica gratuitamente, no mediante infusión de justicia en ellos, sino mediante el perdón de sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por algo obrado en o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no por imputarles la fe misma, ni el acto de creer o alguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino que imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo, ellos le reciben y descansan en él y en su justicia mediante la fe, la cual no la tienen de ellos mismos, pues es don de Dios. La segunda sección dice: la fe, que de este modo recibe a Cristo y descansa en su justicia, es el único instrumento de justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre está acompañada de otras gracias salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por amor. Cuando leemos el Catecismo Menor, en la pregunta 33, que es la que tiene
la concordancia, la pregunta 33 nos dice qué es la justificación y la respuesta es: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Bueno, estamos viendo que tanto en la confesión como en el catecismo menor se está hablando de la justificación, que es un acto libre que Dios da y por el cual Él nos acepta como justos. No siendo justos, nos acepta como justos. En la pregunta número 71, que vamos a estar desarrollando, que se va a estar desarrollando en esta noche, dice: ¿cómo es la justificación un acto de la libre gracia de Dios? La pregunta 33 del Catecismo Menor definía la justificación como un acto de la libre gracia de Dios. Aquí en esta pregunta 71 se nos dice cómo es que es descrita o cómo es que opera, cuál es el mecanismo, etcétera, de la justificación como un acto de la libre gracia de Dios. Y la respuesta dice lo siguiente. Dice: aunque Cristo, por su obediencia y muerte, hizo una adecuada, real y completa y completa satisfacción de la justicia de Dios en nombre de los que son justificados. Sin embargo, puesto que Dios acepta la satisfacción dada por un fiador que podía haberla demandado de ellos, y habiendo proporcionado a este fiador su propio único hijo, imputándole su gracia y no exigiendo nada de ellos para su justificación, sino la sola fe, que también es un don. Su justificación es concedida para ellos por la libre gracia. Y esta respuesta, mis estimados hermanos y amigos, es bastante completa en el hecho de que nos dice, entre las muchas cosas que está diciendo, que esto se completa con una satisfacción tal que Dios la acepta, o sea, la justificación lograda, Dios la acepta porque es dada por un fiador. Y miren, que curiosamente dice que Dios pudo haberla demandado de ellos. Dios pudo haber demandado que el ser que pretendiese ser justificado delante de él satisfaciera el ser justificado. Sin embargo, nosotros vemos aquí que este es un acto de la libre gracia de Dios, porque Dios proporciona el fiador sin haber sido obligado a eso. Dios lo hizo por su propia voluntad. Dios no fue obligado ni amenazado para llevar a los que ha elegido Él a ser justificado, y que esta justificación obviamente sea un acto de la libre gracia de Dios. En esta noche tenemos las siguientes referencias. Las referencias bíblicas, mis estimados hermanos, vamos a estarlas mencionando y leyendo. Bueno, voy a pedirle a mi hermano Reinaldo que también me pueda apoyar en eso. Pero vemos que este es un estudio, aún hasta en las referencias, con una playa de textos bíblicos, que nada más leyéndolos todos se nos va la hora completa. Así que
Vamos a mencionar las referencias y vamos entonces a estar leyendo unos pocos versículos o el versículo que tenga de base bíblica para dicha referencia. Entonces, tenemos la primera. La primera referencia bíblica dice, Cristo presentó una verdadera satisfacción de la justicia de Dios a nombre de aquellos que son justificados. En esta primera referencia se nos lleva a Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 10 y el versículo 19. ¿Podrá usted leernos ese texto, hermano Reinaldo? Romanos 5, del 8 al 10 y luego el versículo 19. En Romanos 5 Sí, y versículos de cuál a cuál. sí, versículos del 8 al 10 y luego el versículo 19. Dice así, dice así, Romanos 5, del 8 a 10, dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces el versículo 19 dice así, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces vemos aquí la lectura de esta primera referencia en donde Cristo presentó una verdadera satisfacción. Así como por un hombre todos pecamos, también por un hombre, hermano, fue satisfecha aquella justificación, porque por un hombre, como dice el versículo 19, muchos fueron constituidos justos. La segunda referencia bíblica dice, en el caso de aquellos que son justificados, Dios acepta la satisfacción de su justicia divina de la mano de un fiador o sustituto, aunque no podría haberla exigido de cada, aunque podría, perdón, haberla exigido de cada persona justificada. Esta garantía es el propio Hijo de Dios provisto como un sustituto por Dios mismo. Como vemos aquí, estimados hermanos, hay bastante textos bíblicos. Lo que vamos a hacer es que, bueno, vamos a estar leyendo, en este caso, vamos a estar leyendo dos textos. En la pantalla tienen todos los demás que ustedes pueden anotar y posteriormente también leer en su intimidad. Dice Primera Timoteo capítulo 2, versículos del 5 al 6. Versículos 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, este texto habla de que hay un solo mediador, el mismo Jesucristo, el cual se dio en rescate y que a su debido tiempo se dio testimonio de él. De hecho, este texto sí definitivamente lo que nos habla es de ese sustituto fiador que manifestó, porque hay un único mediador, no hay más. Y ese único mediador es el fiador o sustituto que Dios
aceptó la satisfacción de la justificación para imputarla, acreditarla a favor del elegido de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, Hebreos 10, 10, dice, lo buscamos acá, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí también tenemos otro texto bíblico que nos habla de esa segunda referencia en el cual se habla de la garantía de Cristo a favor pues de los que son justificados, de los que son elegidos. La tercera referencia habla de la justicia de Cristo imputada a la persona justificada. Y en 2 Corintios 5:21 nos da el texto en el cual nos basamos, perdón. Hermano Reinaldo, ¿podrá usted 2 Corintios 5:21? Segunda de Corintios 5:21. 21. 5:21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En ese que no conoció pecado, se le fue imputado ese pecado para que se nos fuese a nosotros también imputada. Es decir, aquí podemos decir que hubo hasta un intercambio en el hecho de que, bueno, Cristo se hizo pecado o Dios lo hizo pecado para poder imputarnos como personas justificadas esa justicia de Dios. Cuarta referencia nos habla de la única condición de la justificación es la fe en Cristo. ¿Qué condición pide Dios para justificar al que es justificado? La fe en Cristo. Pero algo interesante que en estos temas nosotros vamos a estar viendo respecto a la fe es que aún hasta esa fe Dios la facilita. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 21, lo leemos para todos y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Perdón, yo estoy leyendo otra cosa. Pero Romanos 3, sí, Romanos 3, perdón, 24 al 25, leí otro texto, disculpe. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y bueno, y vemos acá que siendo justificados por su gracia, por medio de la fe. O sea, el único requisito para la justificación es que el que va a ser justificado por Dios tenga fe. Ahora, en la siguiente referencia vamos a ver que esa fe es también un regalo de Dios. Entonces, la fe en Cristo en sí misma es un regalo de Dios para el creyente. Y eso lo vemos en Efesios 2:8. Hermano, ¿nos podrá apoyar ahí? Efesios 2, versículo 8. En Efesios 2, 8. capítulo 2 Ajá, y 2, el versículo 8. correcto.
Y decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Así es. El don de Dios del cual se está hablando ahí es de la fe. La fe es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. La justificación es un don de Dios. Pero en este caso específico, Efesios capítulo 2, versículo 8 nos habla que la fe en Cristo es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y por último, la última referencia nos habla de que la redención y el perdón son asuntos de la gracia libre de Dios, es decir, regalos libres e inmerecidos del amor de Dios. Y aquí mismo en el libro de los Efesios capítulo 1, versículo 7, se nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, el perdón de pecados, la redención y el perdón son también asuntos que son parte de cómo se desarrolla esa justificación en la libre gracia de Dios y que Dios lo da, definitivamente que Dios lo da. Vayamos a las preguntas de comentario por razón de que son 20 preguntas. Vamos a pretender cubrir las 10 primeras y posteriormente la semana que sigue desarrollamos las otras 10. De ser posible, vamos a estar pues viendo los comentarios que hace el catecismo en sus primeras 10 preguntas. Y dice el primer comentario: ¿cuál es el significado de la expresión gracia libre de Dios? ¿Okay? ¿Cuál es el significado de la expresión gracia libre de Dios? Y la respuesta de este comentario es: esto significa que el favor de Dios se otorga como un don gratuito a aquellos que no solo son inmerecedores, sino que también son indignos de ellos. De hecho, esta frase, gracia libre o libre gracia, pareciera serle redundante, pero no lo es. Y posteriormente voy a pedir al hermano Reinaldo que también aporte en este caso, pero la palabra gracia, que es el verbo, la palabra griega, término griego, caris, y la palabra libre nos hacen entender de que Dios quiso de su propia voluntad darnos algo que no merecíamos, o sea, darnos algo gratuitamente. Por lo tanto, esta respuesta que vemos acá, que nos dice que significa que el favor de Dios se otorga como un don gratuito a aquellos que no son merecedores, sino que también son indignos. El hecho de que nosotros hubiésemos sido dignos de merecer algo, si hubiese sido algo que hubiese obligado a Dios a dar. Pero es que definitivamente nosotros tenemos que llevar a la conclusión de que el ser humano es inepto, incapaz de merecer algo para con Dios. Por lo tanto, Dios misericordiosamente, sin forzarse, sin ser obligado, nos brindó gratuitamente, sin costo, esa
justificación, que si bien es cierto, todo este proceso de salvación, justificación, redención y santificación tuvieron un costo, Dios no nos ha cobrado nada. Dios no le cobra nada a aquel que justifica. Y quisiera escuchar su comentario, hermano Reinaldo. Sí, así que hay dos lados de esto. Así que número uno, que somos inmerecederos. O sea que no es que nosotros hayamos hecho algo que se merece que se nos dé algo positivo. Y del otro lado, como pecadores, hemos hecho lo contrario a lo que sea, o sea que debemos recibir un castigo en vez de algo como recompensa. Es Correcto. Dios quien nos ha dado de su gracia sin haber sido forzado y lo hace gratuitamente. Hermano, mire, si vamos a la pregunta, en la respuesta hay una expresión que dice, aunque Cristo por su obediencia y muerte hizo una adecuada, real y completa satisfacción. Y es que cuando vamos a la pregunta del comentario este, de que esto es por la libre gracia de Dios, o sea definitivamente nosotros no merecemos y tampoco tenemos la capacidad para satisfacer. Y si Dios de manera justa nos hubiese dicho, bueno, entonces ustedes van a pagar el precio para ser justificados, hubiésemos quedado en el intento. De hecho, vamos a quedar en el intento porque no podemos lograr esta adecuada, real y completa satisfacción. Es que ni incompleta siquiera, porque no vamos a lograr nada de satisfacción. No satisfacemos ni un ápice de lo que Dios desea o de lo que Dios exige para que podamos ser considerados justos ante Él. Por eso es que esto es gracia libre o es una libre gracia que Dios hace de parte nuestra, eh, que Dios hace para beneficio nuestro. Sí, y además nos merecemos un castigo eterno. Sí, lo que merecemos es un lash, Oh, como decimos en buen panameño. Bueno, Dios se conduele de nosotros, tiene misericordia y no nos da el respectivo lash, sino que nos da Cristo para que se logre esa justificación. Bien, segunda pregunta dice, o segundo comentario dice, ¿por qué parece contradictorio decir que la justificación es un acto de la gracia libre de Dios? Y la respuesta dice, parece contradictorio hacer esta afirmación, porque nuestra justificación fue comprada mediante el pago de un precio. Si se compra y se paga, ¿cómo puede ser al mismo tiempo un obsequio? Y este catecismo, o este es el problema que explica esta pregunta del catecismo. Pero aquí con lo poco que responde este comentario, la contradicción que puede tener cualquier persona al examinar este beneficio de la mediación de Cristo es que cómo puede ser algo gratuito si hay que pagarlo. Es que lo gratis está a favor del que no puede pagar. El precio lo pagó el mediador o el fiador eh, de, esta, de esta redención y que nos lleva a la justificación. ¿Tienen algún comentario, hermano? así es, así es. Ese es el producto de este gran intercambio
entre la justicia de Cristo que va a favor, se acredita al pecador, y al pecador se le cuenta esa paga que Cristo es quien la paga. Ahora que usted menciona la palabra intercambio, hay un himno que tiene ese título, ¿verdad? ¿Mm? Hay un himno que tiene ese título, algo de intercambio, sí, yo creo vagamente. Bueno, Sí. como yo tengo ahorita la memoria medio tostada, no recuerdo exactamente, pero sí, dulce intercambio, algo así, o gran intercambio, algo así. Sí, bueno, pregunta número 3. ¿Cómo puede nuestra justificación ser tanto una compra como un regalo gratis? ¿Cómo puede ser o cómo puede nuestra justificación ser tanto una compra como un regalo gratis? Entonces, con este comentario se explica. Fue comprada por Jesucristo. Es un obsequio para nosotros. La salvación es gratuita para los pecadores, pero costó la preciosa sangre de Cristo para hacerla gratis para nosotros. Y eso es lo que estuvimos comentando el hermano Reinaldo y yo hace un par de minutos atrás. Comentario número 4 dice, ¿por qué era necesario que Cristo comprara nuestra justificación? Y la respuesta, porque la justicia de Dios, que había sido violada por el pecado humano, tenía que ser satisfecha si los pecadores debían ser justificados. Dios no puede negarse a sí mismo porque Él es absolutamente justo. No puede ignorar el pecado humano. El pecador no puede ser justificado a menos que la justicia de Dios haya sido satisfecha primero. Y por eso es esa necesidad de que Cristo comprara nuestra justificación. ¿Por qué? Porque aquí lo que está en juego es la justicia de Dios fue violada, fue quebrantada, fue transgredida, fue puesta en menosprecio. Pero ese mismo infractor no podía pagar la fianza. Que de hecho, hermano, usted que conoce más al detalle esa terminología, las fianzas precisamente son aquellos pagos en moneda que se dan que se dan para, para Para poner evitar, en libertad. ajá, para evitar que lo enchirolen a uno, para evitar que lo encarcelen a uno, ¿verdad? Sí. Pero bueno, como el ser humano no podía precisamente pagar esa fianza, la tuvo que pagar Cristo. Y en este caso dice que Cristo la compra. ¿Por qué? Porque tuvo que pagar un precio, ya que el Señor tiene toda la capacidad de satisfacer la ley que el hombre quebrantó, de satisfacer la justicia que el hombre violó, él la compra y la paga a nuestro favor. Sí, y posiblemente no solamente es pagar una fianza para evitar caer en la cárcel mientras sucede el juicio, sino que el juicio, o sea, la condena del juicio, Ajá. ah, es que se merece, el castigo que se merece el pecador, es Cristo quien cumple la condena, paga la Exacto. fianza y cumple la condena del Ajá. pecador. Oiga, esto es interesante, hermano, porque cuando vamos a ver realmente sí un intercambio en donde el Señor nos saca de ahí y se pone Él. Wow. Así que esto nos debe llevar a nosotros a reflexión, lo que estamos
caminando en las cosas del Señor, no podemos mirar esto con desdén, Es pura gracia. pura gracia. Y es algo muy valioso. Por lo tanto, no debemos pisotear o menospreciar, menoscabar este hecho a favor nuestro. Porque si supuestamente admitimos que esto se operó en nosotros, no podemos estar viviendo o actuando como que si no se hubiese logrado. Allá habría entonces que poner en duda si realmente esa fe pues, se recibió de parte de Dios y fue un simple mamotreto de parte del individuo. En muchas personas que profesan el cristianismo vemos eso, que dicen ser hijo de Dios, pero su actuar cotidiano, regular, no acompaña eso. O sea, ¿por qué? Porque en su mente no hay ningún tipo de valor para ella. Bien, pregunta número 5 de comentario dice, ¿no era injusto que Dios tomara los pecados de los seres humanos culpables y los pusiera sobre el Cristo inocente? Y la respuesta dice, este arreglo habría sido injusto solo si Dios el Padre hubiera forzado a Jesucristo contra su voluntad de cargar con los pecados de los elegidos. Esto, sin embargo, no fue el caso. No fue el caso. Cristo no fue obligado. Si Cristo no fue obligado a sufrir y morir por los pecadores, Él sufrió y murió por ellos voluntariamente. Él sufrió y murió por ellos voluntariamente, dado que Cristo sufrió voluntariamente por nuestros pecados, no hubo injusticia involucrada en esta transacción. Bueno, y ahí hay que, hermano, profundizar el hecho de que sí, si hubiese sido injusto, si a Cristo, en contra de su voluntad, se le hubiese forzado a, a sufrir y morir a favor del hombre. Ahí se hubiese sido justo. Es como que entre usted y yo suceda algo, entonces vamos a poner el caso de que yo soy el que cometo la infracción, pero a usted se le obliga a pagar por mi infracción, y no solo a pagar por mi infracción, sino a sufrir la condena. Ahí sí hay injusticia, porque si usted no cometió el acto y tampoco quiso redimir nada, no tiene por qué haberse forzado eso. Pero si fuese lo contrario, que usted dice, no hay problema, yo voy a ayudar a César. Entonces ahí no hay ninguna justicia porque usted estuvo a favor o usted estuvo de acuerdo con eso. ¿Qué comentario nos da, hermano? Y también en el Antiguo Testamento había los sacrificios de Mm, animales y un animal no es un ser humano mm, con alma, no es un ente moral, así que esos sacrificios eran insuficientes para apaciguar la ira de Dios, para pagar la condena eh, merecida del pecador. así es. Hermano, y ahora que usted mencionó el Antiguo Testamento, cuando la figura esta del redentor, del pariente redentor más bien, se va desarrollando a lo largo de la historia narrada en el Antiguo Testamento, vemos que para que pudiese darse ese tipo de redención, primero se le preguntaba al pariente cercano a ver si quería redimir. Y en el caso de Ruth, hubo uno que se le consultó y él dijo que no. Entonces ahí fue donde fueron a donde vos
Y vos dijo, claro, sale y vale. Y entonces se dio la redención para con Ruth y vemos que de esa unión salió el padre de el rey David y de ahí salió David y posteriormente todo el linaje termina en Cristo. Y cómo son, y eso es algo interesante, hermano, que a mí me llama la atención, que la Biblia no se contradice. Muchos quieren encontrar contradicciones y decir que muchos de estos conceptos son invenciones del Nuevo Testamento, cuando vemos que desde el Antiguo Testamento se va desarrollando el concepto, la idea, y como decimos, ¡boom!, se manifiesta completamente en Cristo. Bien, pregunta número 6. Pregunta número 6 dice, ¿cuál es el significado de la palabra fiador? ¿Cuál es el significado de la palabra fiador? Y la respuesta significa una persona que actúa como garantizador o sustituto, que hace por nosotros lo que no hemos podido hacer por nosotros mismos. Y paga nuestra deuda con la justicia de Dios que no podemos pagar por nosotros mismos. Esto es un término legal, judicial, pero que se aplica completamente en esta obra salvífica de Dios, porque en Cristo está la garantía de que vamos a ser aceptos ante Dios. ¿Por qué? Porque es Él el que puede lograr lo que nosotros, por nuestra condición caída, pecadora, empedernida, no podemos lograr. Mr. Reinaldo, what you Yeah. say about? What you say about? Sí, bueno, o sea que no solamente, no solamente Cristo es el fiador, pero también es el que cumple la condena. Y el pecador no, no, no sufre eternamente como es- sería merecido por el pecado. Así es. Bueno, hermanos, lo que viene para la próxima semana de este mismo tema también va a estar fuerte porque estamos viendo que aquí estamos desarrollando conceptos amplios. ¿En qué parte del Nuevo Testamento Jesucristo es llamado fiador? Y la respuesta dice que es en Hebreos capítulo 7, versículo 22. Hebreos 7, 22, voy a estarlo leyendo para ustedes. Y dice, Hebreos 7, 22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahí es donde aparece la palabra fiador en el Nuevo Testamento. Pregunta número 8 o comentario número 8. Dice, ¿cómo deberíamos responder a aquellos? Y nos está dando una sugerencia de cómo hacer apologética, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos responder a aquellos que dicen que un Dios de amor estaría dispuesto a perdonar a los pecadores sin ninguna expiación? Y que un Dios que no perdona a los pecadores a menos que su Hijo sea crucificado es un ser duro y vengativo. Estoy poniendo esta voz así lacónica por el hecho de que esta es una palabra, es una pregunta cotidiana entre la gente que quiere ser más santa que Dios. Dice que si Dios realmente fuese bueno, Él perdona a todos. Que si Dios fuese justo, Él perdona a todos. Y no tiene que andar buscando medios para que otro perdone o cumpla la deuda. Esa pregunta es cierta.
la he escuchado mucho. Pero vamos a ver qué dice la respuesta del comentario. Y dice, en primer lugar, debemos recordar a esas personas que no tienen derecho a hablar sobre un Dios de amor como si Dios no fuera más que amor. Ajá. A la gente de manera conveniente dice, Dios es amor, por lo tanto no debe haber problema en que Dios perdone. O sea, Dios no es solamente amor, Dios es justo también. Y Dios tiene otros atributos de tipo moral que es justo también que Él manifieste. Seguimos, dice, el Dios revelado en la Biblia es un Dios de justicia, así como un Dios de amor. En segundo lugar, estas personas solo están mirando un lado del asunto. El mismo Dios que exigió una expiación también proporcionó la expiación. El mismo Dios que dijo, cuando veo la sangre pasaré por encima de ti, también proporcionó el cordero para el sacrificio. Cuando Dios da lo que él mismo exige, no puede ser acusado de ser duro o sin amor. Y me parece esta respuesta en sus dos partes excelente. Primero, porque aclara, Dios no es solo amor, Dios también es justo. Y en segundo lugar, porque le dice al ser humano de manera tajante que así como ellos acusan a Dios de exigir un pago, deben darse cuenta que Dios también proporciona el recurso para el pago. Hermano Reinaldo. Si el que lanza ese argumento conoce muy bien el pecado de su propio corazón y sabe que si Dios le da la vista larga a, a mi pecado, entonces yo puedo repetir y repetir y hacer lo que me da la gana, Uh -huh. porque si, porque yo no maté a nadie, ¿ah? Yo no Uh soy -huh. tan malo como esa persona. Y nos comparamos a un ser ideal, pero en verdad somos viles pecadores. Sí. Ahí estamos viendo una actitud bien hipócrita de la persona, del individuo que esgrima ese tipo de argumentos. Pero es precisamente eso, hermano, excusa para no querer obedecer al llamado de Dios a través de su palabra. Y pregunta o comentario número 9, el penúltimo comentario en la noche de hoy, dice, ¿qué requiere Dios de los pecadores para su justificación? Y la respuesta, simplemente fe en Cristo Jesús como su Salvador. Además, añade, el significado exacto de esto se explica en la siguiente pregunta número 72. Bueno, cuando lleguemos a la pregunta número 72 veremos esta respuesta pues a cabalidad, en profundidad. Y por último, hermanos, comentario número 10 dice lo siguiente, además de dar a su Hijo a morir por nuestros pecados, ¿qué más provee Dios para que podamos ser salvos? Y la respuesta, la fe por la cual creemos en Cristo es en sí misma un regalo de Dios. Hermano, esta respuesta y que vemos, porque nosotros acabamos de examinar las referencias bíblicas, esta respuesta le da una cachetada a todos aquellos que en afán de evangelizar a todo el mundo y que todo el mundo proceda a la fe, alienta a las personas a que tengan una fe, pero forzada, porque le dicen, repite esta oración y creen que esto de tener fe es algo como mágico o algo que
eh, uno puede lograr cuando lo que vemos, cuando leímos Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un regalo de Dios y cuando se comparte la palabra, debemos dejarle precisamente los resultados a Dios. Que Dios sea quien opere según su voluntad la fe en lo que han de creer para salvación. Hermano Reinaldo, ¿qué nos comenta en este aspecto? Y en ese acto de justificación, Sí, lo que vino antes de esa justificación fue el sacrificio de Jesucristo sobre la cruz. Cuando Dios justifica al pecador, entonces eso conlleva arrepentimiento. Primero, lleva vida nueva, corazón uh, generado. regenerado, lleva consigo arrepentimiento, lleva consigo a ojos abiertos a la verdad de Dios, oídos espirituales que reciben el mensaje de Dios y, y lleva el ansia, el deseo de obedecer a ese Dios, a Dios verdadero. Yes. Bueno, para la próxima semana entonces tendremos la segunda parte, revisaremos todavía mucho más esta pregunta número 71 que nos resultó ser amplia en su contenido y desarrollo. Y para terminar, leemos nuevamente esta pregunta con su respuesta, que dice lo siguiente: ¿cómo es la justificación un acto de la libre gracia de Dios? La respuesta: aunque Cristo, por su obediencia y muerte, hizo una adecuada, real y completa satisfacción de la justicia de Dios en nombre de los que son justificados, sin embargo, puesto que Dios acepta la satisfacción dada por un fiador que podía haberla demandado de ellos, y habiendo proporcionado a este fiador su propio único hijo, imputándoles su justicia y no exigiendo nada de ellos para su justificación, sino la sola fe, que también es un don de Dios. Su justificación es concedida para ellos por la libre gracia. Bueno, vamos entonces a dejar hasta aquí el estudio de este tema. Proseguimos